Ahora sí voy a enfocarme más que todo sobre nuestra parte académica y voy a hablar sobre dacriocistorrinostomía endoscópica. Voy a hablar sobre la introducción, diferentes tipos de dacriocistorrinostomía, un poco pues como de historia y de repaso de los otros tipos de dacrios que hay, no solamente endoscópica, sino que los que han habido pues previamente. También voy a hablar sobre anatomía endoscópica, los equipos y el instrumental que podemos utilizar, la técnica quirúrgica, tanto de la endoscópica, pero también voy a repasar un poco sobre la externa, las complicaciones y el tratamiento posoperatorio. Entonces, a modo de introducción, recordar que la acrocistorrinostomía es un procedimiento que se viene realizando a lo largo pues ya de varios años y décadas. Lo que consiste pues es en la realización de una derivación quirúrgica o un procedimiento quirúrgico utilizado para pacientes que presenten casos de obstrucción del conducto nasolagrimal adquirido, y la idea o lo que se busca es hacer una comunicación directa entre el saco lagrimal y la cavidad nasal, creando un ostium o una apertura ósea con el fin de lograr o restablecer el flujo de las lágrimas hacia la nariz y pues la buena, pues como mejorar la sintomatología de los pacientes que presentan este tipo de patología, que sabemos que es muy sintomático y pues que si no se resuelve de esta forma, pues o este manejo quirúrgico en muchas ocasiones no va a resolver. También es importante mencionar que hay varias vías, pues, como de abordaje quirúrgico. Hay una vía externa y una vía interna. Cuando hablamos de la vía externa, es cuando se realiza el procedimiento mediante incisión de piel, que pues sería la dactio externa, y también a nivel interno, que es mediante el procedimiento realizado pues por la cavidad nasal con visualización endoscópica. Obviamente en la actualidad ya tenemos toda la tecnología para hacerlo de manera endoscópica, entonces, pues ha venido como evolucionando y mejorando esta tecnología. Traigo un poco, pues, como sobre la historia de la Dacrio. Recordar que en un principio, Caldwell fue el que inició a mencionar sobre la posibilidad de hacer este tipo de procedimientos de manera intranasal, pero en esta época no fue como muy bien aceptado o pues no fue tan reconocido porque obviamente al no tener pues una visualización directa, al haber tanto riesgo de sangrado y sin saber pues qué era lo que estaba sangrando, no se reconoció pues en ese momento el procedimiento hasta 1904 que Totti, Dupuy y Dotem empezaron a hablar sobre la dactio externa. Obviamente esto mediante incisión de piel, la fueron modificando con el tiempo y se empezaron a encontrar tasas de éxito hasta el 85%. Más adelante ya se empezó a hablar sobre la dactio endonasal endoscópica hacia 1989, lográndose unas tasas de éxito un poco mayores desde el 80, pero hasta la actualidad ya se sabe que va pues entre el 93 al 95% de tasas de éxito y de recuperación de los pacientes. Y ya en los últimos años, entre 1990 y 92, se han venido perfeccionando esta técnica endonasal con diferentes métodos. Con el estudio y el descubrimiento del láser endonasal, en un principio era de argón, pero ya voy a mencionar pues los nuevos tipos de láseres que se pueden utilizar en la actualidad, pues que es el diodo como la mejor opción, pero en ese momento pues el primero que se descubrió fue mediante el láser argón. Y también otras opciones mediante visualización endoscópica que nos ayudaran como a mejorar la visualización, que es en este caso la transiluminación por el saco lagrimal con tubos de luz para vitrectomía. Y en la actualidad, pues incluso vemos que se puede utilizar estos tubitos de luz haciendo pues como efecto de endoluz y guiándonos externamente y nosotros mirando pues internamente con el endoscopio donde empezamos a hacer pues el flap y la dactio. Entonces, ya hablando más específicamente sobre la dactio endoscópica, lo que vamos a realizar en este procedimiento es la extirpación o la resección de la mucosa nasal sobre el área que corresponda al saco y al conducto nasolagrimal, específicamente a esa área. Sin embargo, lo que se menciona siempre en la literatura es tratar de hacer esta extirpación o esta resección lo más grande que se pueda para evitar complicaciones, pues malas cicatrizaciones o nuevamente obstrucciones pues de la pues del ostium que se va a crear. Esto se hace mediante una osteotomía que busca extirpar la parte ósea, específicamente de la apófisis frontal del maxilar, que es pues específicamente el hueso que forma la cresta lagrimal anterior y también del hueso lagrimal que va a cubrir el saco lagrimal. Este procedimiento se hace ya sea mediante anestesia general o mediante anestesia local con sedación endovenosa
pues es como opcional dependiendo pues de lo que considere el especialista y obviamente hablado con el paciente. Y esta acriendoscópica tiene muchas ventajas en relación con lo que conocía anteriormente o lo que se conocía previamente como dacrio externa. Esta logra evitar incisiones faciales y por lo mismo pues cicatrizaciones de pronto un poco no tan buenas para el paciente o no tan favorables para la estética del paciente. Evita lesionar tanto el canto medial como el músculo orbicular, por lo que digamos que la afectación del parpadeo o la afectación de la función de la lágrima, pues no se va a ver tan afectada. Y lo que mencionábamos, las tasas de éxito oscilan en todos los estudios entre el 95%, siendo la dacrio endoscópica pues como la que ha venido desplazando la dacrio externa, que ya está pues en desuso y no se recomienda pues tanto. Dentro de los tipos de dacrio endoscópica hay varios, pues como varias opciones de realizarla, lo que veníamos mencionando, algunas que son asistidas por láser. Sin embargo, ya voy a especificar un poco más de esto, pero por lo general tienen mayor costo que la dacrio normal. Dacrios con instrumentación motorizada, dacrio asistida por radiofrecuencias y dacrios full steel, que son mediante instrumentos o equipo quirúrgico netamente frío, que ya voy a ir mencionando, sin ningún tipo pues, como de manipulación adicional. Dentro de las indicaciones de la dacrio endoscópica, hablamos de todas aquellas que causen obstrucción adquirida del conducto nasolagrimal o de la vía lagrimal inferior, entre ellas estenosis involucionales, que son pues la mayoría, específicamente en mujeres ya como de edad avanzada, pueden llegar a presentarse. Pacientes con dacriolitos, dacriocistitis recurrentes, ya sean agudas o crónicas, y esta es una de las ventajas porque la dacriocistitis aguda se puede manejar pues con este procedimiento y no está contraindicado en caso pues de que esté aguda. Enfermedades nasales o de senos paranasales, por ejemplo, pólipos, también se recomienda hacer una endoscópica que una externa. Pacientes con trauma o enfermedades inflamatorias también se recomienda hacer dacrio externa o está indicado. Dacrio endoscópica y también está indicado. Obstrucciones secundarias a terapias con yodo radioactivo también se recomiendan. Pacientes con distensión dolorosa del saco lagrimal, pacientes que presenten epífora crónica persistente, muy sintomática para ellos, y también para hacer dacrios de revisión se puede recomendar hacer este procedimiento. Tenemos ciertas contraindicaciones, hay unas absolutas como por ejemplo pacientes que presenten tumores del saco lagrimal o tumores intranasales en general no se recomiendan, o pacientes que tengan tratamientos anticoagulantes o antiagregantes que no se puedan suspender por el riesgo de sangrado mayor a nivel endonasal. mm, es mejor como evitar este procedimiento e intentar de pronto una forma externa. Y dentro de las relativas, pero pues no son punitivas, están el absceso lagrimal grande, trauma facial severo, poliposis nasal extensa, dependiendo pues del grado de pólipo. Si es un pólipo chiquito, esto de pronto no lo contraindica, pero ya si es un poco mayor, o incluso mencionan también pacientes con sarcoidosis que presenten pues lesiones intranasales, también está contraindicado pues relativamente. Pacientes con cirugía endonasal previa, pero esto depende de qué tanto haya cambiado la anatomía. Si el paciente después de este procedimiento cicatrizó mal, está obstruyéndose el ostium o la rinostomía, en realidad se contraindica precisamente porque la anatomía no va a estar igual y uno no va a poder como acceder a esta zona igual a como si la anatomía estuviera bien. Y pacientes con rinitis alérgicas severas o atróficas también se contraindica. Ahora un poco de repaso sobre la anatomía, sé que todos sabemos esto, pero es como para complementar y ya finalmente hablar un poco más de la anatomía endoscópica. La vía lagrimal va a empezar, pues digamos, la expresión de la vía lagrimal va a empezar por los puntos lagrimales, tanto superior como inferior. El superior se ubica más o menos hacia 6 milímetros del canto medial y el inferior 6,5 milímetros del canto medial, para estudiar estos puntos lagrimales y evaluar si de pronto la causa de obstrucción sea a nivel superior, a nivel de puntos o canalículos, y descartar algún tipo de estenosis o de ausencia de punto lagrimal. Tenemos que hacer un buen examen físico, tratar de vertir un poco los párpados, tanto superior como inferior, para poder localizar estos puntos lagrimales a esta distancia. Posteriormente, vamos a entrar con la ampolla. Desde los puntos lagrimales hasta la ampolla, en realidad, pues la vía lagrimal o el canalículo pues empieza a formarse vertical, y luego si se empieza a horizontalizar, forman un ángulo de 90 grados para poderse horizontalizar y luego van a discurrir horizontalmente hacia el canto medial,
a formar el canalículo común. Sabemos que hasta un 90% de los pacientes tienen un canalículo común y un menor porcentaje restante llegan directamente tanto el superior como inferior al saco lagrimal. Luego está el saco lagrimal que inicia después de que atravesamos una válvula que es la válvula de Rosenmüller, que en realidad consiste en que son pliegues mucosos que hacen un efecto pues como de separación entre el conducto o el canalículo común a el saco lagrimal. Posteriormente está el saco lagrimal. Este se va a ubicar en la fosa del saco lagrimal. Ya mencionábamos que está entre la cresta lagrimal anterior, formada por la por la apófisis frontal del hueso maxilar y por el hueso lagrimal. Tiene una longitud entre 12 milímetros y un volumen de lágrima de 0.1 ml. Y ya hacia la parte distal se va haciendo como una zona de estrechamiento. Ahí van a presentarse diferentes válvulas como la válvula de Krauss y más adelante, ya cuando llegamos al conducto nasolagrimal, otras válvulas, la válvula de Teilefer y la válvula de Hasner. De estas dos, la más importante pues es la válvula de Hasner porque es la que después de ella vamos a drenar o vamos ya a evacuar la lágrima hacia el meato nasal inferior, que es donde va a drenar pues la lágrima. También voy a hablar un poco sobre la anatomía, incluso pues las partes óseas y ciertas relaciones estructurales, porque cuando ya vamos a hacer el procedimiento endoscópico, uno tiene que ubicarse sí o sí anatómicamente. Entonces esta es la cara, es el lado orbitario, pero esta es la pared medial de la órbita, por decirlo así. Y anatómicamente vamos a encontrarnos primero pues en relación con el hueso nasal. De ahí pegadito va a estar la cresta lagrimal anterior, que es esta de acá, y esta está conformada por la parte frontal del hueso maxilar o la apófisis frontal del hueso maxilar, que es todo esto. Aquí está ya la fosa de pues del saco lagrimal, y pegadito va a estar el hueso lagrimal y dividiéndose pues como entre el hueso maxilar y el lagrimal va a estar este surco lágrimo maxilar, que es un surco muy importante que ya voy a mencionar más adelante. Incluso en el procedimiento como tal es, digamos, un diferenciador o un referente anatómico muy importante. Ya más adelante o más, pues, más posterior va a estar la lámina papirácea del etmoides, las celdillas etmoidales, y una sutura muy importante o una relación muy importante es esta sutura que divide o que une pues el hueso frontal del etmoidal, que es la sutura frontoetmoidal, y aquí hay una relación pues como anatómica importante, que es la ubicación de las fisuras etmoidales anteriores y posteriores, porque esas van a contener las arterias etmoidal anterior y posterior respectivamente. Y esto, digamos que haciendo el atrio, no hay por qué ni encontrarlo, ni llegar ahí, ni lesionar estas arterias, porque siempre vamos a estar operando más anterior que estas fisuras, pero hay que tener esta relación y ubicarnos bien porque eh, pues lo ideal es que no, pero en caso de que lleguemos a lesionarlas, pues la verdad generaría una complicación durante el procedimiento. Entonces recordar que esta sutura frontoetmoidal va a contener estas dos fisuras y que va a haber una distancia de 24 milímetros desde la cresta lagrimal posterior hasta la arteria etmoidal anterior, luego más hacia posterior una distancia de 12 milímetros entre la cresta, entre la fisura etmoidal anterior y la fisura etmoidal posterior con sus respectivas arterias, y más hacia posterior, desde esa fisura o desde esa arteria etmoidal posterior hacia el nervio óptico van a haber 6 milímetros de distancia. Es decir, que va a haber una buena distancia hasta llegar a estas estructuras tan importantes que no deberíamos tocar y que no deberíamos pues como encontrarnos durante el procedimiento. Y recordar que ya entrando a la cavidad nasal, estamos en la cavidad nasal, pero estoy mostrando la cara lateral. Recordar que está o que vamos a tener relación con los cornetes, tanto superior, medio e inferior. Los más importantes que vamos a encontrar en el procedimiento van a ser el medio y el inferior. El medio que va a estar formado por una zona muy importante que es la más anterior, que es la axila de su cornete medio, es un cornete más anterior, y debajo de ella va a estar el meato medio, y recordar que aquí es donde se van a ubicar tanto el saco y el conducto nasolagrimal, y esto es donde vamos a hacer como tal el procedimiento. ¿Cómo nos vamos o va a ser la relación respecto al saco lagrimal? Recordar que entre 6 a 10 milímetros del saco lagrimal va a encontrarse arriba de la axila del cornete medio. Cuando entramos en el momento de hacer la endoscopia o de hacer el dadatrio, lo primero que nos vamos a encontrar o lo primero que tenemos que identificar va a ser esa axila para poder uno decir, bueno, listo, entre 6 a 10 milímetros de arriba está el saco lagrimal,
aquí es donde vamos a operar. También voy a recordar pues como rápidamente el hueso etmoides porque es como de los huesos principales en el momento de hacer la adactio porque tiene un proceso muy importante que es el proceso uncinado y que en muchas ocasiones va a tocar pues como removerlo, operarlo o nos puede pues como interrumpir el procedimiento. El hueso etmoides es un hueso impar, es central y asimétrico y es de los huesos que más tienen relaciones a nivel facial con otros huesos. em, Como lo podemos ver acá, tanto el lagrimal como el etmoidal, como el seno frontal, como otros huesos como palatino, maxilar, entre otros. Este hueso etmoides tiene una porción o una lámina horizontal, una lámina vertical, la cresta gali, que pues es como una guía muy importante, y unas a nivel pues como laterales, unos laberintos o unas masas laberínticas. Este hueso etmoides es el que va a conformar como tal tanto los meatos como los cornetes. Obviamente los más importantes en este caso del procedimiento van a ser el medio y el inferior, y el proceso uncinado, que es una parte curvada de este hueso que va a surgir más que todo hacia a nivel anterior e inferior del etmoides y va a tener una estrecha relación con el hueso lagrimal. Es decir, siempre que encontremos el hueso lagrimal, vamos a buscar o nos vamos a encontrar hasta en un 80% este proceso uncinado, y en muchas ocasiones en el momento de hacer la actio o va a estar muy pegado o va a interrumpir o simplemente también toca removerlo para poder pues entrar al saco lagrimal. Este proceso uncinado es este que vemos acá y aquí posteriormente va a estar el ducto nasolagrimal, por eso es que tiene pues como tan estrecha relación y en algunos casos este proceso uncinado se va más hacia adelante de lo normal y en esos casos pues habría que retirarlo para poder entrar ya a la fosa lagrimal y al saco lagrimal. Y también otra relación muy importante es esta celdilla etmoidal llamada Aguernasi, es la celdilla etmoidal más anterior y tienen también una estrecha relación con la fosa lagrimal y el cornete medio. Entonces, en muchas ocasiones, este Aguernasi va a estar interrumpiendo o va a estar muy pegadito y también va a tocar o removerlo o simplemente, em, tratar pues como de no entrar más allá del Aguernasi. También, pues paso a recordar como esta parte anatómica, porque en muchas ocasiones el saco lagrimal no está dispuesto como en la mayoría de veces uno cree. Para uno diferenciarlo, pues estas son como ya diferencias anatómicas para poder diferenciar como la ubicación, no siempre va a estar ubicado donde creemos que va a estar. Lo ideal es hacer una línea entre el canalículo inferior y la axila del cornete medio y ver qué tan anterior o qué tan posterior está este saco lagrimal. Si a veces entramos a hacer la actio y no lo encontramos es porque posiblemente está o más posterior o totalmente anterior a la línea de lo que normalmente pensamos, que lo típico pues es que esté en toda esta línea trazada, o que simplemente está totalmente detrás y tan detrás que no podamos ubicarlo. Y también recordar que toda esta pared lateral conformada pues por los cornetes y los meatos va a estar irrigada por la vasculatura, tanto arterias como arteriolas que van a provenir de la arteria esfenopalatina. Esta es una gran arteria que va a irrigar todo, principalmente todo el cornete medio, y es por eso que nosotros en el momento del procedimiento, al iniciar, vamos a hacer infiltración del cornete medio para poder hacer un poco de vasoconstricción y evitar que hayan sangrados mayores, porque pues obviamente la idea es pues poder tener un campo limpio y evitar pues complicaciones intraoperatorias como sangrados mayores. Ahora sí voy a especificar un poco más sobre la anatomía endoscópica, ya sabiendo pues como las relaciones óseas y de los surcos que habíamos venido mencionando, y yo traigo como organizado cómo debería uno como reconocer las estructuras cuando vayamos a entrar a hacer pues como este procedimiento. Entonces, lo primero, yo digo, bueno, hay que, así uno no sepa, pues si uno está viendo esta imagen y uno no es el que está operando, identificar si se trata de la narina derecha o la narina izquierda. Pues aquí mencioné que es la izquierda, pero digamos que la guía es mirar el septum y de dónde sale el cornete. El cornete siempre va a salir de la pared lateral, o sea, siempre va a estar lateral. El septum siempre va a estar nasal y siempre que nos encontremos este cornete, es que va a ser el cornete medio y esta va a ser la axila del cornete medio. Entonces, estas ya son dos aspectos que nos ayudan a decir, bueno, derecha e izquierda.
Ya ubicando la axila del cornete medio, sabemos que más arriba va a estar el saco lagrimal entre unos 6 a 10 milímetros, entonces la zona que vamos a querer operar va a ser esta de acá, o sea, la zona a la que queremos hacer la incisión, hacer la resección de la mucosa nasal, va a ser en esta zona. Y también otra relación importante es como tener en cuenta dónde se ubica el canalículo común. Lo normal es que se ubique de la axila del cornete medio entre 3 a 5 milímetros superior y ahí ya vamos a estar como ubicándonos relativamente. Otra de las estructuras muy importantes que es necesario tener en cuenta para hacer el procedimiento es esta que vemos acá, esta línea resaltada pues como en verde, que es esta B, que se llama la línea maxilar y esa es la referencia anatómica de la sutura lacrimomaxilar. Esta nos va a diferenciar la parte anterior, que es la apófisis frontal del maxilar, con lo que va de ahí para atrás, que va a ser el hueso lagrimal. Entonces aquí estaría como la cresta lagrimal anterior y más atrásito el hueso lagrimal. Y esta línea maxilar no solamente ayuda a diferenciar pues como estas dos estructuras, sino sirve como referencia para saber qué tan alto, qué tan largo, qué tan ancho vamos a hacer la resección de la mucosa nasal. Hay que recordar pues que no la podemos hacer ni muy pequeña, que tampoco la podemos hacer como estrecha por el riesgo pues como de mala cicatrización y de cierre que haya del ostium. Entonces siempre esta línea maxilar empieza desde la axila del cornete medio y baja hasta el inicio del cornete inferior. Y ya lo que vemos más posterior hacia esta zona, es decir, más hacia atrás, pues va a ser el proceso uncinado que les había mencionado, que en ocasiones va a estar un poco más anterior y un poco más en relación con, con el hueso lagrimal y puede estorbarnos en el procedimiento. Entonces, aquí entramos, o así es como se vería el ingreso en el momento de hacer la endoscopia del adacrio, y lo primero que vamos a encontrar son estas estructuras. Entonces, qué nariz es? ¿O qué narina es? En derecha. ¿De dónde vendría pues tanto el cornete como la axila? De la parte lateral, que sería pues la parte derecha, el septum sería este. Aquí la estrellita es, pues la pongo acá para dividir la línea maxilar, que nos divide la apófisis frontal del maxilar con el hueso, pues ya hacia nivel posterior, el hueso lagrimal. Y lo que está aquí como entre líneas verdes es porque si aquí está la axila del cornete medio, aquí estaría el saco lagrimal y aquí sería donde vamos a hacer el procedimiento. Ya después de hacer la incisión de la mucosa nasal, por ejemplo, pues en este caso nos encontramos con todas estas estructuras. Nuevamente, siempre coger de referencia la línea maxilar, esta es la parte pues, frontal o más anterior, el hueso lagrimal, y aquí podemos ver que hay algo pegadito. Este sería un caso en los que el proceso uncinado está adyacente o está súper estrecho al hueso lagrimal, y en estos casos habría también que removerlo para poder exponer completamente el saco. ¿Qué pasa? En realidad, este huesito maxilar es muy duro. Este sí uno necesita pues una Kerrison o ya les voy a mencionar pues cómo haríamos la osteotomía de acá, pero estos tienden a ser un poco más delgaditos, más blandos e incluso con un FRIR se podría pues como remover o con una pinza de cocodrilo, pero pues ya eso depende pues digamos de que durante el procedimiento cómo estén soltando los tejidos. Entonces, así vamos a estar después de hacer la incisión de la mucosa nasal. Lo que vemos acá va a ser la celdilla Abernathy, que en estos casos pues va a estar neumatizada. Obviamente esto no nos corresponde a nosotros, simplemente que cuando se hizo la incisión de la mucosa nasal se empezó a observar esta celdilla etmoidal. Nosotros como oftalmólogos de aquí para atrás no podemos ir, pues como no es tampoco nuestro campo, sino que tenemos que trabajar es a este nivel anterior. Y este sería la axila del cornete medio y este sería el cornete medio. Dentro de los equipos que vamos a utilizar, los principales son pues como la torre del endoscopio, el lente del endoscopio, la fibra óptica, la cámara, obviamente recordar que nos ayudamos pues de las instrumentadoras, pero debemos aprender a hacer nosotros mismos el balance de blancos y otro instrumental como son los dilatadores, la sonda de Bowman, fluoresceína, pues como cosas básicas para poder hacer el procedimiento que no nos pueden faltar, aguja para infiltrar la anestesia, adrenalina, cotonoides, entre otros. Y ya instrumental un poco más para la adagio, que son la pinza de Kerrison, que es esta de acá, que tiene pues como una punta entre 2 a 3 milímetros y esta sí es la que hace la verdadera osteotomía pues como fuerte, la que rompe pues ese hueso maxilar o esa cresta lagrimal anterior que es como la más fuerte. También está la cuchilla de Crescent, esta pinza que es un forceps nasal que también se llama Blexley, que también sirve para resecar los demás huesos que son de pronto no tan duros.
La pinza de cocodrilo o forceps o Harman, también llamada, se utiliza también durante el procedimiento. El desperiodizador de Freer, la cánula de succión de Fraser, que también es importante porque uno necesita sí o sí tener un campo y esto tiende a sangrar bastante. Y la pinza en bayoneta porque pues uno tiende también a utilizarla y pues el set de Crawford. La disposición de la sala, yo traigo pues como esta ilustración, cada texto, cada artículo, cada libro tiene como su propio dibujito, pero lo importante y lo que me mencionaba la doctora es que siempre el monitor vaya en la cabeza del paciente. Pueden estar dos cirujanos, como en esta imagen, o un solo cirujano, pues dependiendo. Y lo que dicen es que si el cirujano es diestro, ubicarse lo más cómodamente posible y es ubicarse al lado derecho del paciente como acá, y si el cirujano es zurdo, ubicarse al lado izquierdo del paciente como para tratar de ubicarnos más directamente hacia la fosa nasal que pues que vayamos a operar, sobre todo pues como con nuestras manos y con la manipulación de las pinzas. El neuronavegador en realidad no importa porque nosotros no hacemos eso es más como de neurocirugía y pues lo más importante es que el monitor esté pues como siempre a nivel frontal o frontal. La preparación para el procedimiento, siempre recordar pues lo que mencionaba, la anestesia puede ser tanto local con sedación o anestesia general, esto depende tanto del paciente como del especialista, de cómo se sienta cómodo. Aplicar siempre lidocaína 0% con epinefrina, haciendo infiltración local. Si ya vamos a hacer la área externa, pues en el sitio de incisión de la piel o si va a ser en la mucosa nasal, y también no olvidar que vamos a hacer infiltración en el cornete medio para hacer pues como esa vasoconstricción y evitar que sangre tanto. También aplicar lidocaína en spray nasal, que es esta de acá, 10 a 20 minutos antes del procedimiento y siempre poner taponamiento nasal con esponjas de algodón o con gasitas empapadas con mezcla de lidocaína o epinefrina. La doctora Cristina me dice que ella usa Afrin y hacer pues como lo ideal antes del procedimiento, unos 10 minuticos antes, colocar y estos taponamientos nasales y ayudan mucho pues a evitar estos sangrados tan molestos. Voy a repasar rápidamente la dacrio externa y traigo esta primera imagen que nos muestra cuáles son como los diferentes tipos de abordaje que podemos hacer en cuanto a la incisión en piel. Como esto es tan molesto a nivel estético para los pacientes, puede haber riesgo de edema palpebral, puede haber riesgo en algunas incisiones, como por ejemplo esta subciliar inferior, puede haber riesgo de retracción o de ectropión para los pacientes. Hay otras opciones como lo son esta incisión medial y esta incisión angulada o oblicua, con el fin de que de pronto no se destruya tanto la anatomía del paciente, sobre todo pues de la protección de la conjuntiva y de la córnea a nivel intraocular. Lo que vamos a hacer es una anastomosis del saco lagrimal con la mucosa del meato medio, haciendo incisiones en piel. Aquí hay que tener en cuenta no hacer la incisión, pues hacer la incisión un poco más lejos a los vasos angulares, a los vasos sanguíneos angulares. Ya voy a mostrar más o menos a cuánto. Y lo que vamos a hacer es una osteotomía a nivel anterior, en la pared medial del saco lagrimal, hay muchas opciones, pues, como de instrumental que podemos utilizar, trépanos, taladro, material, pues, pinzas hemostáticas o gubia o la misma Kerrison. Ya depende, pues, como de la habilidad del cirujano. Y lo que vamos a hacer es retirar una celda de aire modal anterior para poder drenar adecuadamente la cavidad nasal. Este es el procedimiento como tal. Yo voy a tratar, pues, como de rápidamente avanzando. Aquí se hace una incisión en el canto medio, en este es un ejemplo pues de una incisión vertical, distal al canto medio y entre el canto medio del puente nasal, más o menos pues como de 12-15 milímetros, con el fin de hacer una buena exposición de los tejidos, se hacen pues como unas suturas con seda para separar la piel y poder ver un poco mejor. Con el frío vamos desperiostizando y por un lado hacemos desinserción del canto medial, movilizamos un poquito el saco lagrimal hacia lateral, pues como hacia temporal, para poder llegar directamente a la cresta lagrimal anterior, disecar y separar y buscar el hueso lagrimal y empezar con la Kerrison a cortar, pues a resecar ese hueso de la cresta lagrimal anterior y poder lograr esa ventana ósea, que lo ideal es tener una ventana ósea cuadrada con una relación anatómica que va entre la inserción del canto medial, entre el conducto nasolagrimal proximal y entre la cresta lagrimal anterior y posterior. Y aquí ya llegamos directamente a la exposición de la mucosa nasal. Luego ahí se ingresa una sonda de Bowman para poder saber dónde está el saco. Aquí está moviéndose el saquito, uno hace una incisión con el crescent y va a hacer dos flaps, un flap anterior y un flap posterior.
Después de hacer esos dos flaps, tanto anterior y posterior del saco, hace uno lo mismo en la mucosa nasal. Hace un flap anterior y posterior de la mucosa nasal, porque luego los flaps posteriores los vamos a suturar y los flaps anteriores los vamos a suturar. Y así se crea directamente pues como ese canal o ese ostium ya permeabilizado, sin hueso, sin cresta lagrimal anterior. Voy a adelantarle un poquito. Ahí ya están suturando los dos flaps posteriores. Luego se suturan los dos flaps anteriores, pero previamente se pasa el set de Crawford, porque la idea es, pues creo que en este ejemplo se hace la intubación de la vía lagrimal con set de Crawford. Se amarran antes de entrar, pues, vía nasal. Y voy a adelantarlo un poquito. Luego se pueden colocar puntos profundos con Bicril para, bueno, ahí están cerrando ya la parte, los flaps anteriores. Esta sería de la mucosa nasal y este sería del saco lagrimal y se suturan pues juntos para que se pueda crear como ese oso. Se hacen puntos con Bicril internos profundos y luego se cierra la piel. Y pues sale obviamente por vía nasal el set de Crawford. Y ya para la técnica quirúrgica de dacrio endoscópica, entonces recordar que siempre nos vamos a ubicar en la línea axilar, en la línea maxilar y en la axila del cornete medio. Siempre tratar de hacer con bisturí 15 una incisión superior que va a ser horizontal grande, entre 8 o 9 milímetros, idealmente pues de 1 centímetro, encima de la axila del cornete medio. Y en algunos casos se puede utilizar diatermia de succión, que lo que vamos a hacer es como tratar de cauterizar esa línea de la incisión para evitar mayores sangrados y evitar pues como que haya complicaciones y no se pueda observar en el procedimiento. Luego vamos a hacer una incisión anterior 10 milímetros sobre la línea maxilar, ver que... Sí. O sea, y Sari, ¿con qué lo usamos? Pegadito. Listo. Bueno, listo, gracias. Y bueno, sí, porque todo está muy pegadito, entonces la idea es que se logre ver lo mejor posible. Entonces, hacemos una incisión anterior, 10 milímetros sobre la línea maxilar, y la idea es que vaya desde la axila del cornete medio hasta totalmente inferior, casi que empezando el cornete inferior, porque lo que queremos hacer es crear un buen espacio y un buen colgajo. Y acá, después de hacer estas incisiones, superior horizontal y la vertical, se va a crear este flap. ¿Qué pasa? Aquí ya hay muchas variaciones o muchas como discusiones. Hay veces que algunas personas pues quitan totalmente el flap y otras simplemente hacen un colgajo con un colgajo ya sea o posterior o inferior para evitar que se retire toda esta mucosa y después del procedimiento volverla a acomodar. Esto pues no es como un consenso general, cada especialista lo hace como digamos como mejor le parezca. Igual el riesgo de que uno deje el flap y lo vuelva a reacomodar es que haya una mala cicatrización, un granuloma, entre otros. Entonces pues no es que sea 100% ideal. Igual, lo que se menciona en algunos textos es que se hagan colgajos en forma de C o en forma de E, ya sean bases inferiores o bases posteriores, y ya luego, después de exponer tanto el maxilar como el hueso lagrimal, ya sea con free o con la misma Kerrison, empezamos a retirar la parte ósea o hacer la osteotomía. Lo ideal es que sea amplia, que logramos extraer lo que más se pueda, pues como de hueso. Y aquí traigo esta imagen porque también se puede utilizar una presa para poder hacer pues como esta parte aquí. Yo quería mostrarles esto pues como que también hay opción con presa para poder realizarlo, sino que cuidadosamente uno va empujando, pues presea, empuja a ver dónde va el saco y vaya como ubicándose. Luego de esta parte, ya después de haber liberado toda la parte ósea, vamos a canalizar la vía lagrimal con Bowman, con dilatadores,
y tenemos la canalización. Y inmediatamente después de esto vamos a hacer incisión sobre la pared medial del saco con crecen. Obviamente el saco pues es, em, es un tejido pues ya muy fácil de remover con la misma crecen. Y las incisiones, ¿cómo las vamos a hacer? Como se indica en este video. Y siempre se menciona hacer dos incisiones horizontales, una arriba y una abajo, y como de cada flap del saco, y una incisión vertical para poder abrir como en forma de bisagra. Y ya posteriormente, después de abrirla en forma de bisagra, en ocasiones pues en los que haya material purulento, se va a extraer el material purulento. Y aquí también se menciona, hay como corrientes que dicen de abrir esto en forma de bisagra y dejarlo abierto para que se pegue con la mucosa nasal, o hay pues otros especialistas que lo abren como en forma Roma y tratan de quitar lo más que se pueda del saco lagrimal para poder ver de una vez el canalículo común. Ya posteriormente vamos, después de haber abierto el saco, pasamos el set de Crawford. Aquí pues surgen como las opciones entre si reposicionar el flap o simplemente retirarlo, o el uso de mitomicina C por 2 minutos. Yo ya voy a mencionar un poco pues como sobre el uso de este tipo de antimetabolitos, de medicamentos que ya en la actualidad están siendo mucho más aprobados. No en todos lados se usa, pero pues sí está recomendado y sí se ha visto pues como una ventaja de utilizarlo. Y aquí yo pues tenía un videito, pero voy a pasarlo como para, o lo quieren ver. Sí, voy a pasarlo. Ahora, ya sabiendo pues como lo básico en cuanto a la técnica de hacer la adactio, hay diferentes variaciones sobre la parte de del procedimiento quirúrgico y son las que menciono acá. Si se usa el endoscopio únicamente o con faro o con un endoiluminador, digamos que la doctora Cristina lo que recomienda es que si hay opción de endoiluminador es mucho más fácil uno poder llegar al saco pues por la luz, entonces es mucho más fácil uno poder hacer el procedimiento. Si se preservan o no los colgajos mucosos versus versus pues resecarlos, si se utilizan instrumentales motorizados como la presa o simplemente hacerlo el procedimiento con el instrumental frío como la Kerrison, entre otros. Y estas otras opciones, el uso de mitomicina C, el uso de triamcinolona, intubar o no la vía lagrimal, digamos que son variaciones que ya en la actualidad están siendo mucho más pues estrictamente recomendadas, que utilizar diferentes vendajes absorbibles o no absorbibles como el Menocel, Gasas o Gel Foam o Merogel. Y estas variantes en realidad pues por ahora se basan como en las preferencias del cirujano, pero ya hay estudios que recomiendan y que han mostrado pues eficacia respecto a ciertas utilizaciones. Yo encontré este artículo que se publicó hace poco que lo que buscaba era evaluar el beneficio de la mitomicina C y de la triamcinolona en el momento del procedimiento. Esos fueron 198 ojitos de pacientes que se les hizo la dacio endoscópica por obstrucción del conducto nasolagrimal. En ellos se evaluó tanto la respuesta anatómica y funcional y si se encontró una buena respuesta en los tres grupos. Se dividieron estos 198 pacientes en tres grupos y se encontraron pues como resultados significativos, pero lo más importante que mencionan es que el grupo en el que se utilizaba mitomicina con triamcinolona tenía una mayor respuesta de éxito en comparación a que si solo se utilizaba la triamcinolona o si solo se utilizaba la mitomicina, que eran estos dos grupos A y B. Y respecto a las complicaciones, lo que hablaban es que complicaciones importantes como el granuloma fue mucho menor en este grupo en el que se combinaron los dos medicamentos que en los otros dos grupos en los que se administró pues cada uno por separado. Sin embargo, otras complicaciones como costras, sinequias, cirugía de revisión, en realidad no hubo pues como ninguna diferencia entre estos tres grupos. Lo que se recomienda es que si hay cualquiera de estos tres, o el esteroide, la temsinolona, o la mitomicina, se recomienda utilizar, no hay diferencia entre estas dos y que combinarlas prevendría un poco más eficazmente los granulomas y mejora significativamente la tasa de éxito quirúrgico, pero que no hay ninguna diferencia entre utilizar Triamci o utilizar mitomicina. También quería mencionar pues como técnicas específicas sobre el láser diodo. La doctora Cristina mencionaba pues que acá en algún tiempo se utilizó en el Pablo. Digamos que la técnica o el fin es el mismo, sino que uno para hacer la osteotomía entonces utiliza el láser y no hacerlo pues solamente con el instrumental frío. Voy a pasar un poquito más.
Así es como pues ya sabiendo la técnica, cómo se realiza cómo se realizaría, perdón, la osteotomía, sería lo ideal complementar después de hacer el láser diodo, complementar con la Kerrison y terminar de abrir el ostium y terminar de abrir pues como esa ventana ósea lo más grande que se pueda para evitar complicaciones. Y estos son los diferentes tipos de diodo, perdón, de láser. Eh, que yo traía pues a mencionar que se han venido utilizando en la actualidad el diodo es pues como el más recomendado por buen efecto de corte, por buena resultado pues de hemostasia y de coagulación y menos daño colateral que otros tipos de diodo, como por ejemplo el argón, que podía generar lesiones pues de tejidos blandos y que podían penetrar un poco más fácilmente al hueso. Voy a pasar esto. Y también había otra opción que era la técnica con el endoiluminador, que era con el tubo pues de luz de retina. Aquí traigo pues como unas comparaciones en cuanto a cuál es mejor, si el uso con el láser diodo o el uso con el endoluz de la dacriocistorrinostomía endoscópica, y se ven ciertas ventajas de utilizarlo solamente con el endoluz porque obviamente es menos costoso, es más fácil pues como de manejar o manipular si estamos movilizándonos entre clínicas, porque pues el láser diodo tendría que ser otra maquinota pues como para movilizarlo, y que es mucho más costo efectivo el endoiluminador e igual tiene una muy buena tasa de eficacia. Estas son algunas comparaciones respecto a la dacrio externa versus la dacrio endoscópica. En general, lo que se ha encontrado son todas estas ventajas. Respecto a la dacrio endoscópica, hay menor sangrado intraoperatorio, una mejor visualización directa en caso de que hayan ciertas lesiones, pólipos, tumores, masas, y poderlas manejar de una vez, pero esto sí ya sería pues obviamente en conjunto con otorrino. Es muy útil incluso en contexto de dacrios agudas, de dacriocistitis agudas, por lo que pues esta no sería una contraindicación, y estas dos características que también son muy importantes en cuanto a la consideración de para el paciente, que el hecho de que haya una más rápida rehabilitación, menor molestia en el posoperatorio, menor tiempo quirúrgico para el paciente, es mucho más fácil pues esta recuperación en comparación con las dacrios externas, y obviamente el hecho de que no haya cicatrización en piel, sino todo sea endonasal, genera una mayor pues satisfacción para el paciente. Lo único aquí pues sería que obviamente es una nueva técnica, profesionales que no la sepan pues tienen que aprender esta técnica pues que ya lleva sus añitos igual, y se ha encontrado que para aprenderla y tener una buena curva de aprendizaje con buena seguridad y pues como buenos resultados, se recomienda hacer pues digamos que la curva sería de hacer más o menos 30 dacrios endoscópicas. Dentro de las complicaciones, estas son algunas de ellas: prolapso del tubo, hematomas retrovulvares o hemorragia intra y posoperatoria, enfisemas subcutáneos orbitarios, herniaciones de grasa orbitaria, y pues como dentro de los más importantes son las hemorragias que pues si lo manejamos bien con lidocaína, con adrenalina, haciendo buenas infiltraciones sprays nasales, digamos que esta parte una la podría resolver o evitar. Y complicaciones como mala cicatrización. Doctora, muchas gracias. Por problemas técnicos terminamos, pero muy importante. ¿Qué pasó?